Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Les habla su profesora de química, Fabiola Ampuero Reyes. Nos encontramos entonces nuevamente en esta segunda etapa de educación a distancia. Hoy día vamos a estudiar la solubilidad de las disoluciones. La solubilidad se refiere a la capacidad que tienen algunas sustancias para disolverse en otras. Por ejemplo, en el caso del azúcar, se disuelve fácilmente en agua. Ahí nosotros hablamos entonces de una alta solubilidad. En cambio, hay otras sustancias que sencillamente se disuelven muy poco o no se disuelven. Cuando se disuelven muy poco, entonces hablamos de una baja solubilidad. Por ejemplo, en la mañana, cuando nos preparamos un té, una taza de té o una taza de café, mezclamos agua con café, con una cucharadita de café y unas 2 cucharaditas de azúcar, y lo más probable es que ahí hay una alta solubilidad de estos solutos, de estas sustancias, para disolverse en el agua. En cambio, hay otras, como les decía, sustancias que no se disuelven tan fácilmente. El objetivo de este video es que ustedes también reconozcan los factores que afectan la solubilidad de las disoluciones. Es decir, hay algunos factores que ayudan a que las sustancias se disuelvan más fácilmente y como también hay otras que dificultan que se puedan disolver sustancias en otras. Bueno, como vimos la clase pasada, las disoluciones se podían clasificar de acuerdo al estado físico en que se encuentran. Podían ser disoluciones sólidas, líquidas o disoluciones gaseosas. También de acuerdo a la concentración. Hay disoluciones que son diluidas o también llamadas insaturadas, disoluciones concentradas o también llamadas saturadas, y disoluciones supersaturadas o sobresaturadas. En esta imagen se observan 3 vasos con agua a los cuales se le está agregando un soluto sólido, que puede ser, por ejemplo, jugo en polvo. Si ustedes se fijan, en el primer vaso se está agregando una pequeña cantidad de este soluto, lo que hace entonces que esta disolución sea insaturada o diluida, que también se puede decir de esa forma. En el segundo vaso se está agregando una mayor cantidad de soluto y estamos hablando entonces de una solución saturada cuando esta cantidad de soluto es la máxima cantidad que se pueda agregar a esta cantidad de agua y que esta cantidad de agua pueda disolver. En el tercer vaso se ha agregado una cantidad mayor de lo que pueda disolver esta cantidad de agua. Por lo tanto, una buena parte de este soluto va a precipitar y se va a acumular en el fondo del vaso. Cuando ocurre esto, entonces nosotros hablamos de una solución sobresaturada o supersaturada. Pero ¿cuál es la definición de solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene un soluto para disolverse en un disolvente. No necesariamente es el agua, puede ser cualquier otro disolvente, como por ejemplo el alcohol. Entonces hay solutos que se habla de solubles, muy solubles, cuando tienen una alta capacidad para disolverse. Y cuando son poco solubles es que tienen una baja capacidad para disolverse en un disolvente determinado. En este caso, por ejemplo, tenemos azúcar en agua. Bien, hay factores que permiten
que las sustancias se disuelvan con mayor o menor solubilidad. En este caso, vamos a estudiar estos tres factores que son los más importantes: la naturaleza del soluto y del solvente, la presión y la temperatura. Ya, uno de los factores es la naturaleza del soluto y del solvente, que tiene que ver principalmente con las propiedades y características de cada sustancia. Y una de estas propiedades que afecta a la solubilidad es la polaridad. Por ejemplo, el agua es una sustancia polar. El alcohol es una sustancia polar. Por lo tanto, el alcohol en agua son completamente solubles, es decir, van a tener una alta solubilidad. El alcohol va a tener una alta solubilidad en agua. Sin embargo, si yo mezclo agua con aceite, no se van a mezclar. Eso seguramente ustedes lo habrán observado. No se mezclan. ¿Por qué? Porque el agua es polar y el aceite es apolar. Entonces, el aceite en agua será insoluble, es decir, una muy baja solubilidad. En consecuencia, lo semejante disuelve a lo semejante. Por otro lado está el tamaño de las partículas del soluto. Y aquí hay una imagen que representa los diferentes tamaños que pueda tener, por ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio. Aquí aparecen entonces en diferentes tamaños las partículas de sal. Por ejemplo, tenemos sal fina, sal medianamente fina y sal gruesa. Si yo agrego cada una de estas cucharadas en un vaso de agua, la que se va a disolver primero tendría que ser la sal fina, puesto que el grado de particulación es muy pequeño. Son partículas muy pequeñitas comparada con, por ejemplo, la sal gruesa, la que va a demorar más en disolverse. Por lo tanto, el tamaño de las partículas va a influir entonces en el grado de solubilidad de las sustancias. Otro factor importante es la temperatura. Esto permite que a medida que la temperatura sea mayor, las partículas se mueven más fácilmente, adquieren mayor cantidad de energía, por lo tanto entonces se mezclan más fácilmente con el disolvente. En el caso, por ejemplo, que les decía antes yo de la tacita de té o de café, si yo tengo agua caliente, significa que está a mayor temperatura, es más fácil que el soluto se pueda disolver, en este caso el café y el azúcar, a que si yo tengo una taza con agua fría y agrego café y azúcar. Aunque revuelva, lo más probable es que sí, a lo mejor se disuelva, pero se va a demorar más tiempo en disolverse que si el agua está caliente. Por eso es que se habla de que la temperatura es un factor importante entonces para la solubilidad, para la capacidad de disolver un soluto en un determinado disolvente. En el caso de los gases, la temperatura hace todo lo contrario. Por ejemplo, en una bebida gaseosa yo tengo un gas disuelto en un líquido. Es decir, la solubilidad del dióxido de carbono, que es el gas, se disuelve perfectamente entonces en ese líquido. Y si yo tengo baja la temperatura, entonces mientras más fría la Coca-Cola, más disuelta, más gaseosa está. Sin embargo, si yo la coloco al sol, rápidamente ese gas se va a separar del líquido y se va a evaporar. Por lo tanto, en ese caso, en el caso de los gases, la temperatura tiene un efecto contrario que en el caso de los solutos líquidos y sólidos. Ya, el efecto de la presión también es un efecto importante que permite que algunas sustancias se disuelvan más fácilmente.
Esto se aplica principalmente para los gases, no así para los líquidos y sólidos. Y también lo podemos ver en una bebida gaseosa. Mientras se ejerza presión, el gas va a estar disuelto en el líquido. Pero si yo la destapo, inmediatamente ustedes pueden observar el burbujeo, la separación del gas con respecto al líquido. Por lo tanto, la presión aumenta la solubilidad de los gases y la temperatura disminuye la solubilidad de los gases. En el caso de los gases, entonces, la temperatura disminuye la solubilidad y la presión aumenta la solubilidad. Ya, aquí aparece entonces la parte de la actividad donde se presenta la tabla de especificaciones que les permite a ustedes conocer los objetivos que se pretenden lograr y también las habilidades. Aparte de eso, aparecen el puntaje que se le asigna a cada actividad y el puntaje total, que en este caso corresponde a 22 puntos. Ya, en esta primera actividad, antes de iniciarla, entonces, es importante que ustedes sepan que esta actividad se deben desarrollar en el cuaderno de química con letra clara y en forma ordenada. Ustedes colocan la fecha y van respondiendo, van desarrollando la actividad en su cuaderno. No tienen que copiar todo el video, tienen que solamente desarrollar la actividad en su cuaderno de química. En esta primera actividad se trata de verdadero o falso. En algunas digamos, aseveraciones o afirmaciones aparecen entonces contenidos que aparecían en el primer video. Es para que ustedes vayan reforzando entonces el concepto de disolución, los componentes de la disolución y también el concepto de mezcla heterogénea y homogénea, y por supuesto lo que hemos visto en este video que corresponde a la solubilidad y los factores que gobiernan la solubilidad. En esta segunda actividad, ustedes van a observar este gráfico y a partir de la información que entrega este gráfico van a responder las preguntas que aparecen acá. Este gráfico representa la solubilidad de algunas sales en función de la temperatura que aparece acá, ¿ya? La solubilidad va desde 0 a 100 gramos por gramos de agua y la temperatura va desde 0 a 100 grados Celsius. Si ustedes se fijan, la mayoría de las sales va aumentando la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Pero no es así el caso, por ejemplo, de esta sal que disminuye la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. Las preguntas van de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, ¿cuál es la sal más soluble? Más soluble es la sal a 20 grados Celsius, dice acá. Entonces yo voy a 20 grados Celsius y observo la sal que se ha disuelto en mayor cantidad, ¿ya? Si me preguntan, por ejemplo, a 40 grados Celsius, ¿cuál es la sal menos soluble? Entonces yo voy a 40 grados Celsius y veo la sal que se ha disuelto en menor cantidad. Ahí me da la cantidad, no exacta, no se puede ver exacta, pero sí cualitativamente yo puedo observar que esta sal es la que se disuelve menos. Después viene el clorato de potasio, después viene el dicromato de potasio y aquí aparece entonces la sal común, que es el cloruro de sodio. Después viene el cloruro de potasio. En fin, ustedes tienen que ver la temperatura que se está pidiendo y hacer el cruce entonces con la solubilidad. Ya a medida que va
Mientras más arriba la curva, mayor es la solubilidad. Y lo que tiene que responder aquí, colocar entonces la sal que corresponde, escribir solamente la fórmula de la sal. Les cuento que tienen 3 días para hacer sus consultas al correo electrónico que aparece acá, que es ciencias.naturales.jms@gmail.com. A partir, estos 3 días se cuentan a partir de que ustedes, del momento en que ustedes vean el video, que esto va a ser el día lunes, ¿ya? Y pueden entonces hacer todas las consultas y dudas que tengan. Yo se las voy a responder a través de un video más explicativo. Bueno, y por último, pedirles entonces que se cuiden mucho, que cuiden a sus familias, que respeten la cuarentena para que nos podamos ver pronto.